Oración. Padre, te doy gracias por cada persona que se está sintonizando en los diferentes lugares donde se encuentran hoy. Les pido que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que nos dé la iluminación a la palabra, a la revelación, para que tengamos más entendimiento de la verdad presente que tú, Dios, nos estás dando, del vino nuevo que tú estás derramando en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos con más gozo, con más paz, ser ciudadanos de tu reino y vivir la seguridad de lo que es ser completos en Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad esta noche, aquí como en los cielos, en el nombre de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. No olvides de compartir esta clase, esta sesión de esta noche también con cualquiera. Ahí mismo tú mismo puedes compartirlo en Facebook para que otros también puedan ser bendecidos. En la última sesión que tuvimos, estuvimos mirando el primer capítulo de Juan. Estuvimos mirando el cuarto capítulo de Juan, primera de Juan capítulo 4, y miramos los versículos del 10 al 18. Esta noche vamos a hablar un poquito más sobre esos versículos porque siento en mi espíritu que no cubrimos a toda profundidad lo que nos está hablando Dios por medio de Juan el apóstol allí en esa epístola, en su primera epístola en el capítulo 4. Pero quiero poner como base esta noche a lo que vamos a mirar en primera de Juan otra vez, a Romanos 14, versículo 17. Un versículo muy conocido que ya hemos hablado de él varias veces, pero vale la pena recordarlo esta noche de nuevo. Romanos capítulo 14 y el versículo 17. Y Pablo escribe a esta iglesia en Roma y dice lo siguiente: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es una definición muy poderosa acerca de qué es el reino de Dios, qué es el gobierno de Dios. Acuérdate que Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Tienes que nacer de agua y de espíritu para poder entrar en el reino. Muchas tradiciones y enseñanzas que se han dado en la cultura cristiana han enfocado esos versículos y esas palabras de Jesús como que Jesús le estaba hablando a Nicodemo acerca de ir al cielo, que tenía que nacer de nuevo para ir al cielo, tenía que nacer de nuevo para ver el cielo. Yo quiero someterte a considerar que Jesús no estaba hablando allí del cielo, él estaba hablando del reino del cielo. No del cielo como lugar, como sitio, sino del gobierno de Dios, el eterno reino de Dios que está en el tercer cielo, donde está Dios. Y eso es lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino. Jesús le estaba hablando a Nicodemo acerca de un nuevo nacimiento espiritual. Nicodemo le contestó: ¿cómo puede un viejo como yo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Porque Nicodemo no entendió, él no le prendió la lámpara de qué estaba hablándole Jesús en esa noche que ellos se encontraron. Y Nicodemo entonces contestó en términos naturales porque él estaba oyendo que dice nuevo nacimiento. Entonces él dice: ¿cómo es que yo, un viejo, voy a nacer de nuevo? Pero Jesús no estaba hablando de un nuevo nacimiento de la carne. Jesús no estaba hablando de algo natural. Jesús estaba hablando de algo espiritual, de un nuevo nacimiento espiritual, porque Jesús sabía que Nicodemo y todo ser humano necesita el nuevo nacimiento espiritual para poder ver el reino de Dios, el gobierno de Dios. Cuando Nicodemo le dijo a Jesús: ¿acaso puede un hombre entrar en el vientre de su madre y salir otra vez? Entonces Jesús le contesta:
de verdad te digo, de cierto te digo, que si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino. Primero es ver, ahora le dice entrar al gobierno de Dios, ser ciudadano del gobierno de Dios. Entonces, el evangelio que tenemos en la palabra de Dios es un evangelio que gira alrededor del reino de los cielos, del reino de Dios, del gobierno de Dios, del dominio espiritual de Dios. Y en el nuevo nacimiento, tú y yo, en Cristo Jesús, somos hechos ciudadanos de ese gobierno, de esa nación espiritual, de esa familia espiritual, en Cristo Jesús. Tú y yo no somos hechos miembros de algo de Dios. Aquí en términos naturales, en la tradición de la cultura cristiana, se habla mucho de la membresía en la iglesia. Pero el evangelio no nos habla acerca de membresía de iglesia, nos habla de ver y de entrar al reino, de pertenecer al gobierno de Dios, de ser una vasija en el orden del gobierno de Dios. Por eso nos dice Pablo, él escribe en la carta de los Efesios, de que somos conciudadanos, somos de la nación, de la patria, de la familia de Dios. Y él lo habla en esos términos. También nos habla en el término que somos embajadores de Cristo. La palabra embajador se usa siempre en el contexto de alguien que representa un gobierno. Entonces, entiendan, mi familia, que la palabra de Dios está escrita acerca del gobierno y del reino de Dios, no acerca de la iglesia, del sistema religioso que tú hayas conocido o el sistema denominacional al cual tú perteneces. No, Dios no le importa tu religión ni tu sistema denominacional. Es más, desde el jardín del Edén, el espíritu religioso ha sido el enemigo número 1 del reino de Dios. La guerra espiritual que ha existido desde Génesis capítulo 3 hasta hoy, esa guerra espiritual es impulsada, es propagada por el ambiente religioso que hay en el pueblo de Dios. Dios no es religión, Dios es un gobierno. Entonces tú y yo tenemos que pensar, tenemos que dejar que Dios nos dé entendimiento de qué es ser un ciudadano de ese gobierno de Dios. Entonces, aquí en Romanos 14, Pablo nos da una definición absoluta acerca de ese gobierno de Dios, del cual tú y yo somos ciudadanos porque hemos nacido de nuevo espiritualmente. Y él dice aquí, vuelvo a leer en el versículo 17, porque el reino, el gobierno, el dominio de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo. Noten, ¿por qué Pablo escribió esto aquí? Porque por dos razones, te voy a dar dos razones. Cuando Pablo vivía, y él estaba viajando a estas diferentes eclesías, cuando estuvo en Roma, cuando estuvo en Galacia, cuando estuvo en Tesalónica, cuando estuvo en Corinto, en Éfeso, en Filipo, todas estas eclesías a las cuales él le escribe las epístolas, las cartas, era la costumbre, era de mucha costumbre, era en parte de la cultura de las personas que vivían en estas ciudades, juntarse para comer. El juntarse para comer era algo muy importante en la vida de las personas que vivían aquí. No es como hoy. En ese tiempo no estaba McDonald's, ni Burger King, ni Kentucky Fried Chicken, ni todos estos lugares que tenemos hoy para ir y buscar comida rápida. No, eso no existía. ¿Por qué? Porque el comer en compañerismo alrededor de mesa familiar o los amigos o los vecinos, eso era muy común.
Y entonces era tan común que el estilo de vida de la gente giraba alrededor de esas comidas que tenían, ese compañerismo, esa coinonía, ese compañerismo que tenían alrededor de una mesa comiendo. También la segunda razón por qué Pablo escribe esto es porque en la tradición judía, de acuerdo a la ley del antiguo pacto, había mandamientos que tenían que ver con lo que los judíos comían o no comían. Dios le había dicho al pueblo judío en la ley del Antiguo Testamento de que se absteniesen, de que no comiesen ciertas comidas de ciertos animales. También de que no podían beber ciertas cosas. Eso era parte de la ley y de la tradición judía. Pero en el nuevo pacto todo eso cambió, porque ahora no estamos bajo la ley. Lo primero fue quitado para establecer lo segundo. Ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, ahora ya Pablo está diciendo, el gobierno de Dios no gira alrededor de qué tú comes o qué tú bebes. No, sino que el reino, el gobierno de Dios gira alrededor y se identifica por justicia, por paz y por gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué en el Espíritu Santo? Porque no olviden, Jesús antes de ascender, lo encontramos en Juan, Juan escribió eso en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús antes de ascender, él oró y él dijo, Padre, yo no quiero dejar a los que tú me has dado huérfanos. Entonces yo te pido que les envíes el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Tú sabes que Dios es tres personas en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús el Hijo le pide al Padre, envía el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté aquí con ellos, esté en ellos para ser el consolador, para ser el que los guía en toda verdad, para que sea el que les dé convicción de justicia y pecado, para el que les va a ministrar. Por eso es que en 1 Corintios 12 se nos dan los dones del Espíritu. El Espíritu usa esos dones para llevar a cabo su propósito de ministrarnos el reino de Dios. Y usa vasijas para que nos ministremos unos a los otros. Entonces, por eso es que Pablo aquí en Romanos 14, 17 dice que la paz, la justicia y el gozo vienen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Cristo está en nosotros en el Espíritu. El Padre está en nosotros en el Espíritu. Pero el que gobierna, la voz que nosotros escuchamos, la lámpara de iluminación, es el Espíritu Santo. Nosotros vivimos por el Espíritu. Por eso es que no vivimos por la ley. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, seguía una nube. Y cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Tenían una columna de fuego detrás de ellos que los protegía. Entonces Dios usó una nube natural para guiar al pueblo por el desierto en su peregrinaje hasta que llegaron a la tierra prometida, y la columna de fuego para protección al pueblo. En el nuevo pacto ya no existe la nube. Tú y yo no seguimos una nube. Dios no tiene una nube hoy sobre Colombia y sobre Puerto Rico y España y Honduras y México y Estados Unidos para que nosotros salgamos cada día a mirar la nube. En el antiguo pacto, en el desierto, eso es lo que hacían todos los días. Salían y miraban la nube. Si la nube empezaba a moverse, el pueblo recogía todas sus cosas y empezaba a moverse. Cuando la nube se paraba, ellos se detenían. Tú y yo no tenemos nube más, porque esa nube, dice 1 Corintios 10, esa nube representa el Espíritu Santo. Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, no por una nube. La nube era simplemente un tipo, una sombra que nos guía a lo real, a lo que viene en el nuevo pacto. Entonces, la columna de fuego era protección. Ahora tú y yo no tenemos una columna de fuego que va detrás de nosotros, donde quiera que vamos. No, ahora tenemos el fuego y el poder y la autoridad del Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, por eso aquí Pablo dice en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida.
no es el legalismo, no es el compañerismo del estilo de vida que tenían en esos tiempos, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos da convicción de justicia. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda cada día, el que nos guía cada día para vivir más y más la paz que Dios nos ha dado. Es el Espíritu Santo el que manifiesta en nosotros el gozo. El gozo. Cuando tú vas a Gálatas capítulo 5 y lees el versículo 22, ahí vas a leer el fruto del Espíritu. Escuchen, en Gálatas 5:22 dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos. Yo hago una gran diferencia porque tradicionalmente y muchos pastores y muchos maestros y muchos líderes siempre refieren a Gálatas 5:22 como que los frutos del Espíritu Santo. Eso no es lo que dice allí. Es más, quizás algunos de ustedes es primera vez que oyen eso. Vete un momentico conmigo a Gálatas. Ahí está, Gálatas está cerquita ahí de Romanos. Vete ahí a Gálatas, después de Corintios, y tú verás lo que dice allí en el capítulo 5, en el versículo 22. Ahí está bien claro. Dice, mas el fruto, ¿ve? Singular, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, ¿qué hay? No hay ley. Por eso tú y yo no vivimos bajo la ley, vivimos bajo el Espíritu ahora. Las religiones y algunas hasta se jactan que son la verdad porque tienen la ley y enseñan la ley y predican la ley y son los verdaderos porque tienen... No, eso es antiguo pacto, eso ya fue quitado. Nosotros estamos bajo la gracia y bajo la gracia somos guiados por Dios, por el Espíritu que está en nosotros. Y ese Espíritu que está en nosotros da fruto. Da fruto de paz, de gozo, de amor, de paciencia, de benignidad, de dominio propio, de mansedumbre. Todo eso es el fruto del Espíritu. Un Espíritu dando fruto, 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 fruto. Entonces en Romanos capítulo 14, versículo 17, por eso es que Pablo dice allí que el reino de los cielos, el gobierno de Dios, no consiste en comida y bebida, no consiste en lo que tú comes o lo que tú bebes, o dejas de comer o dejas de beber. No, consiste en la justicia que el Espíritu Santo te revela del gobierno de Dios, del sistema judicial de Dios, y hemos hablado ya bastante de esa justicia, mucho hemos hablado en esta serie sobre eso, y también paz y gozo. Paz y gozo. ¿Por qué enfatizo esto esta noche? Mira, yo llevo muchos años, toda mi vida. Yo cuando nací, mi padre era pastor. Mi padre ya llevaba años siendo pastor cuando yo nací. Entonces yo crecí en la primera banca de la iglesia. Yo crecí en mi casa, siempre habían líderes, pastores y otros líderes, siempre estaban comiendo o en compañerismo, visitando. Así que yo crecí en esa comunidad de liderazgo de la iglesia. Toda mi vida. Yo dentro de 2 semanas cumplo 77 años. Sé que puedo decirte que llevo 77 años rodeado de lo que es lo que se llama la iglesia. Y una de las cosas que para mí ha sido muy resaltante en la cultura de la iglesia es la cantidad de personas que son miembros de la iglesia, que son líderes en la iglesia, que llevan años en la iglesia, pero no tienen paz y no tienen gozo. Continuamente están pasando por ansiedades, por preocupaciones, por amargura, por resentimiento, están en lloriqueo, están en frustraciones, están en sube y baja, están desanimados. No hay paz, no hay gozo. Y es muy común, y ustedes que me están oyendo esta noche, si ustedes son honestos y sinceros consigo mismos, ustedes se darán cuenta que eso es verdad.
Ustedes mismos han tenido mucho de ese sub y baja, sub y baja. Un día están felices, otro día no hay gozo. Un día tienen mucha paz, otro día están llenos de ansiedad, preocupación, frustración. La nueva palabra, ¿cuál es la nueva palabra? Stress. Tengo mucho estrés, mucha presión. La ausencia de paz. Cualquier cosa viene y te roba la paz, te roba el gozo. ¿Sabe por qué? Porque estás rodeado de religión. Y la religión no es paz y gozo, te lo puedo decir. Es más, la religión en sus doctrinas y teologías y en las formas que te ponen ladrillos en el cuello, como dijo Jesús, para cargarte, lo que hace es robarte y quitarte el gozo y la paz. Hablaba yo con alguien hace como un par de horas que me estaba ayudando a hacer algo y él y yo estábamos conversando y él me dijo, cuando yo me convertí, cuando tenía 17 años, yo me convertí por miedo de que yo no quería ir al infierno y por no querer ir al infierno pues acepté al Señor para irme al cielo. Y yo le dije a él, ¿sabes el gran problema con personas que empiezan la relación con miedo? Continúan la relación con Dios con miedo. Y por eso muchos cristianos, voy a aceptar a Jesús para librarme de ir al infierno, porque no quiero quemarme. Pero ¿qué pasa? Durante la siguiente semana, después de convertido, empiezas a decir, pero ¿y ahora estará Dios satisfecho conmigo? Qué vergüenza por lo que he pensado. Y siguen esa tensión de miedo. No empiezan con el gozo y la paz de estar completos en Cristo. Tomaron una decisión para escaparse de una quemadura y para ver cogen un viaje espacial para el cielo. Pero no aceptaron a Jesús como Salvador, teniendo entendimiento, escúcheme, teniendo entendimiento de que el amor de Dios era un amor incondicional. Es un amor tan grande, lleno de misericordia y de gracia, que Él dio a su único Hijo para que su Hijo fuese propiciación por tus pecados, por tus transgresiones, por tu iniquidad. Lo que hablábamos en la sesión anterior, lo que escribió Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dios nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo, su único Hijo, para hacer propiciación. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Qué significa esa palabra en el idioma original? Quitar, borrar la cuenta, quitar la culpa. Y muchas personas en la iglesia religiosa de hoy en día no tienen la seguridad de lo completo que están en Cristo, porque cuando aceptaron a Jesús no tenían entendimiento porque nadie les enseñó. Le hablaron mucho del infierno y del cielo, pero nadie les enseñó del Calvario. Nadie les enseñó de la totalidad de la ofrenda que fue ofrecida por Jesús en su muerte y en su sangre y en su resurrección. No se les enseñó la propiciación. No se les enseñó que Él entró al lugar santísimo celestial una vez y para siempre para hacer nuestra propiciación. No se les enseña eso, porque el énfasis es otro. Es más, te digo, yo llevo años, desde que nací estoy en la iglesia escuchando sermones, estudios bíblicos, leyendo los libros religiosos. Yo comencé como ministro bajo un sistema religioso. Sé lo que es, pero doy gracias a Dios que Dios me sacó de ese Egipto, bajo ese faraón religioso, y me libró y me dio entendimiento del evangelio del reino, del evangelio de la gracia, del poder de lo que es vivir con el Espíritu Santo y el señorío de Jesucristo en tu vida. Es una gran diferencia. Entonces muchas personas aceptan a Jesús, vienen a los pies de Jesús en la cruz porque quieren perdón de sus pecados, se arrepienten para librarse de no ir al infierno y ahora prepararse para ir al cielo. Y la religión enseguida viene y te da un plato, es más, te da un buffet de doctrinas, de teologías, de normas. Ahora tienes que hacer esto y hacer esto y hacer esto. Y si empiezas a cumplir todo eso, un día tendrás el premio. Y entonces tus oraciones empiezan a ser oraciones de plegaria, de estar listo, de merecer el amor de Dios, las bendiciones. Y
todo lo que el evangelio es, tú nunca llegas a tener entendimiento. Y caminas inseguro y insegura, caminas con dudas, te dudas de tu misma espiritualidad. Ves a otro y dices, ese es más espiritual que yo, ese sí va a ir al cielo, pero yo no. Yo conozco cientos, no uno, sino cientos de personas que no pudieron llenar todos los requisitos religiosos y tiraron la toalla y se rindieron. Y se separaron de Dios y de las cosas de Dios y se enfriaron por completo. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó de que estaban completos en Cristo. Nadie les enseñó del amor ágape, del amor incondicional de Dios. Él no solo viene a ti cuando tú estabas separado de Él, cuando tú no lo buscabas, y te encuentra y te acepta. Pero Él entonces, una vez que te acepta, Él se compromete a hacer pacto contigo por la sangre derramada de su Hijo, para ahora ser tu Padre para siempre, para ser tu Padre eterno. Tu Padre eterno te ha dado el señorío de Jesucristo, para Jesucristo ser tu cobertura eterna. Ha depositado el Espíritu Santo en ti para que por medio del Espíritu Santo la deidad puede morar en nosotros y nosotros caminar diariamente cada día con la seguridad, le pertenezco a Dios, no importa qué, porque Él me ha amado incondicionalmente y estoy bajo su gracia. Pero como eso no se ha enseñado, entonces el reino de los cielos se ha convertido en comida, en bebida, en cómo te vistes, en qué haces, que si vas a las vigilias, que si sirves, que si haces esto, que lo otro. Y entonces todo es condicional. Y entonces el pueblo redimido por la sangre de Jesús, en vez de sentirse completos en Cristo, se sienten que están incompletos y que ellos tienen que hacer algo continuamente. Y eso que se ponen a hacer, la Biblia la llama obras muertas. De nada sirven. Es más, Jesús dijo, en aquel día vendrán algunos y me dirán, yo prediqué en tu nombre, profeticé en tu nombre, saqué demonios en tu nombre, hice esto. Y yo les diré, jamás os conocí, apartados de mí. Jamás os conocí, apartados de mí. Porque Jesús, cuando dijo eso en Mateo capítulo 7, Él sabía muy bien qué era el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, pero es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, mi familia, por eso es importante que tú y yo tengamos entendimiento y seguridad de lo que es ser completos en Cristo. Yo llevo desde abril enseñando esta serie de completos en Cristo. Y a propósito, yo he hablado con muchos de ustedes que yo los veo que se sintonizan. Y nada más en la conversación yo me doy cuenta que todavía no tienen entendimiento de lo que es estar completo en Cristo. Todavía la religión tiene mucha influencia en ustedes. Todavía se hacen preguntas, todavía tienen dudas, porque la tradición religiosa y todo lo que hoy se está enseñando en los púlpitos con todo esto que está sucediendo, hoy lo que está de moda es que es el fin del mundo, que ya viene, ya se acerca, prepárate, estás listo, porque ya esto se va a acabar y esta es la última plaga y este es el castigo de Dios y el juicio. Y eso es lo que se está enseñando y eso es lo que se está profetizando y eso es lo que dicen que están soñando y las visiones que están viendo. Entonces la Biblia habla de una gran boda que va a haber entre el Cordero y la esposa, que es la eclesía. Pero los religiosos me pintan que la preparación para la boda es que la esposa o la novia está toda arrugada, está llena de miedo, está asustada y está corriendo a esconderse en los montes. Yo he ido a muchas bodas y como ministro del Evangelio he oficiado en cientos de matrimonios alrededor del mundo. Y nunca he visto en una boda la novia entrar toda arrugada, desbaratada, el pelo todo hecho un etcétera, llena de miedo, llena asustada. No, ese es el día más hermoso de la novia. Porque ese día se va a casar con su prometido, con el que ha sido desposada.
Pero hoy en día los religiosos nos presentan el fin del mundo como un desastre, un apocalipsis, algo apocalíptico, y se aprovechan de esto. Es que yo llevo ya tantos años de escuchar de que el mundo se va a acabar. Yo recuerdo en el año 52, ya estaban hablando del fin del mundo, y por allá un religioso escribió un libro que se llama La Crisis Final, y él juraba que ya alrededor de la esquina estaba el fin del mundo. Eso en el año 52. En la década del 60, en el año 2000 con el Y2K, eso fue, los profetas estaban todos encendidos hablando de que se acababa el mundo. ¿Cuántas veces no nos han dicho lo mismo? Y lo que triste es que el pueblo de Dios, en vez de tener entendimiento del evangelio del reino, le hacen caso a todas esas tonterías y todas esas babaderas que se habla, y se emocionan y aplauden y aleluya, y ponen en Facebook cosas y el fin del mundo, y están todos alborotados. ¿Sabe por qué? Porque no saben que están completos en Cristo. No saben que el reino de Dios no es susto. El reino de Dios no es estar afligidos en temor, huyendo que vamos para las montañas. Yo conozco de ministerios que han fabricado debajo de la tierra, por allá, unas cosas para meterse a huirse, meter ametralladoras y comidas y todo. Hermano, algunos de ustedes saben lo que yo estoy diciendo, es verdad. ¿Por qué? Porque no tienen gozo ni tienen paz. Y porque no entienden qué es el evangelio del reino. Sí va a haber un fin. Sí va a haber un fin a la maldad. Satanás va a ser por fin quitado por completo. La palabra nos los enseña, pero nosotros, la esposa, nosotros, la eclesía, nosotros, los ciudadanos del gobierno eterno del reino de Dios, no vamos a salir derrotados ni en miedo ni con la cola debajo de las piernas corriendo. No, vamos a estar triunfantes con nuestro vencedor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a estar alabando, vamos a estar cantando Hosanna, vamos a estar llenos de gozo, llenos de paz, vamos a tener seguridad, vamos a estar llenos de agradecimiento. No todas estas cosas negativas que se están enseñando hoy en día. Ahora, mi familia, en ningún momento yo te estoy diciendo de que lo que está sucediendo alrededor de nosotros no es un indicativo de algo. Sí es un indicativo de algo. ¿Sabe de qué es un indicativo? Del fracaso tan grande que ha tenido la cultura religiosa del cristianismo. Todo esto que está sucediendo hoy, la culpa la tiene el cristianismo, porque el cristianismo lleva 2000 años en la faz de la tierra, y viene un virus de la China y ha totalmente virado la tierra. En el siglo I, la Biblia dice que un gobernante le dijo a uno de los apóstoles: no son ustedes los que están virando la tierra al revés. Pero no era con un virus que vino de algún lugar, era con el evangelio del reino. Pero como la iglesia religiosa desde el tercer siglo hasta ahora mismo se ha dedicado a enseñar, a predicar, a orar, a cantar y a tener reuniones y eventos religiosos con un vocabulario que no tiene nada que ver con el reino de Dios, entonces hoy en día, en vez de la iglesia haber virado al mundo al revés, un virus viene y vira al mundo al revés. Y la misma iglesia y los mismos hijos de Dios están llenos de pánico, de ansiedad. Es de lo único que hablan. Yo estoy hasta aquí ya de coronavirus. Yo salí positivo con coronavirus, con 76 años de edad. A mí me dijo el médico: usted es un milagro de Dios. Y yo le dije: ¿tú sabes lo que a mí, por qué el virus no pudo conmigo? Porque estoy lleno de paz y de gozo y de seguridad de quién soy en Cristo Jesús. Entonces el miedo, el temor, la ansiedad, el pánico no pudo conmigo, porque la paz y el gozo, el dominio propio, la mansedumbre, la seguridad de lo que soy en Cristo fue lo que me permitió estar aquí con ustedes esta noche. Yo salí positivo con el virus, mi esposa también. Y tuve la cuarentena y pasé por el dolor de cuerpo y todo, pero gracias a la misericordia y la gracia de Dios, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Aquí estoy, sano. Cuando yo me fui a hacer el examen hace poco, el médico me dijo: tú estás en mejor salud que yo. Y él tiene 42 años. Así me dijo.
tu presión, todos los exámenes que te hemos hecho, los míos no salen como los tuyos. Tú estás mejor que yo. Y yo le dije, eso es por la paz y el gozo en que yo vivo. Y por eso Satanás se está destruyendo. Satanás está matando a los hijos y las hijas de Dios con un virus que no se llama corona, no se llama COVID, se llama religiosidad, religión, las mentiras religiosas, la falta de enseñar al pueblo de Dios y darles entendimiento de la verdad presente. Muchas de las teologías y las doctrinas que se enseñan hoy en día están basadas no en la verdad presente, pero en las verdades del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que no tienen nada que ver con la verdad presente. Con eso no estoy diciendo que hay que votar el Antiguo. No. Toda la palabra de Dios es infalible. Toda es dada para enseñanza, para exhortación. Toda. Y toda tiene un propósito. Yo no podría entender el Evangelio del Reino si no tengo a Génesis capítulo 1. No podría entender el propósito de Dios con el ser humano si no tuviera Génesis capítulo 2. No podía entender cómo fue que el hombre se cayó de su propósito por su libre albedrío si no tuviese a Génesis 3. Y así podría ir a través de todo. Toda la palabra de Dios es una enseñanza para nosotros en la verdad presente. Pero lo que pasa es que muchos se han quedado en la verdad que ya fue verdad, que nos guió a la verdad presente. Son verdades, pero eran verdades para otro tiempo. Pero ahora hay verdad presente. No es que Dios cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero Él mismo nos dijo que muchas de las verdades del antiguo pacto eran señales, eran tipos. Era el tutor, era el ayo que nos lleva a lo real. Y lo real empezó en el Calvario. Incluso, escúcheme lo que les digo esta noche, incluso mucho de lo que Jesús enseñó, Él lo enseñó a un pueblo que estaba bajo el viejo pacto. La cruz no había sucedido todavía. Él algunas cosas no las pudo decir como quería decirlo porque él mismo todavía no había ido al Calvario, no había muerto, no había... Él podía decir que iba a ir, pero no había sucedido. La justificación por la fe era imposible cuando Jesús estaba aquí porque no había habido propiciación por el pecado. No había habido la muerte, el derrame de la sangre y la resurrección. Entonces, el mismo Jesús no podía enseñar la totalidad del nuevo pacto, la totalidad del evangelio eterno del reino, porque Él mismo nació bajo el viejo pacto y vivió bajo el viejo pacto. Entonces, él usaba parábolas y todo eso para abrir la mente de los religiosos a lo que venía. Él por eso decía, el reino, el gobierno de Dios es semejante a, porque aquí en la tierra no se conocía. Nada existía que era como es el reino. Entonces Jesús tenía que enseñarlo en parábolas. Pero tú y yo vivimos después del Calvario. Pero vino Satanás con el ocultismo, el principado del ocultismo, que es el comandante de los espíritus religiosos, de la hechicería religiosa. Y totalmente ha desviado al pueblo de Dios a creer en doctrinas y teologías y dogmas que lo que hacen es robarte el poder del evangelio del reino. Y por eso es necesario tener entendimiento. Por eso es necesario que tú tengas entendimiento de que estás completo en Cristo. Por eso es que en la sesión anterior mirábamos en Primera de Juan capítulo 4. Y yo quiero que miremos 3 cositas ahí rápido en los minutos que nos quedan. Porque te digo, la escasez hoy en día en el pueblo de Dios de gozo, de paz y de justicia en el Espíritu Santo es porque hay una raíz, hay un problema que es una raíz que está dando un fruto equivocado. Y Juan ha dado en el clavo al problema de la raíz. Y es que el pueblo de Dios no sabe qué es amor.
Y por eso en el versículo 10, donde comenzamos en la sesión anterior, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice aquí, en esto consiste el amor. Y acuérdense, ese amor allí es la palabra ágape, que significa amor incondicional. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí está la base de todo. Ahí está la base de todo. Tener entendimiento y convicción. Escúchame, pueblo de Dios. Escúchame, mis queridos hermanos y mi familia de esta iglesia. Donde quiera que estás hoy, en Colombia, en Puerto Rico, en México, aquí en Estados Unidos, en España, en Argentina. Veo aquí personas de Nicaragua. Mira, escúchame. La razón por qué tantos hoy en día están perdiendo el gozo y la paz y se están dejando arrastrar por el pánico, la ansiedad, la preocupación, la incertidumbre y todo lo que se está hablando, que el mundo habla, los gentiles hablan, si podemos decirlo así, es porque la raíz del problema es que no tienes entendimiento del amor incondicional de Dios. ¿Qué es el amor incondicional de Dios? Que Dios, cuando tú no lo buscabas, cuando tú estabas revolcándote en la maldad, en tus transgresiones y en el pecado, Él, porque te amaba incondicionalmente, te envió a su Hijo, para que en su Hijo tú recibieses la propiciación. Esa palabra es clave. No es solamente el perdón del pecado, sino la propiciación. Ahorita hablaba de señales, de las que son los tipos, señales y sombras del Antiguo Testamento. Mira el tipo, la sombra y la señal. En el Antiguo Pacto, Dios le dijo a Moisés, el sumo sacerdote una vez al año va a entrar al lugar santísimo, van a matar un animal, un macho cabrío, lo van a matar sobre el altar, y el sumo sacerdote va a tomar la sangre de ese macho cabrío que se sacrifica en el tabernáculo terrenal, en el atrio, va a entrar al lugar santo y luego va a entrar al lugar santísimo y va a tomar la sangre de ese macho cabrío y la va a rociar sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era lo que se encontraba entre los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto, aquella cajita de madera cubierta de oro con 4 argollas y 2 palos que estaba en el lugar santísimo, donde dentro de la cajita estaban las tablas de los mandamientos, la vara de Aarón y el maná, ahí estaba dentro. Entonces, encima del arca del pacto estaban 2 querubines que se miraban uno al otro, y en el centro de donde esos 2 querubines, ahí estaba lo que se llamaba el propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote regaba la sangre del animal sacrificado, en ese instante Dios perdonaba, escuchen, perdonaba los pecados de todo Israel por ese año que había pasado. Y el siguiente año tenían que hacer lo mismo otra vez. Y el siguiente, y el siguiente. Y eso lo hacían todos los años. Cuando Jesús nació, él creció en un sistema judío donde él iba todos los años a cuando hacían eso. Él lo vio. Pero el Evangelio del Reino ahora nos dice y nos enseña que Jesús, ese animal que se mataba, ese era un tipología, era una sombra, era un símbolo de lo que iba a suceder. Esa sangre que era derramada, esa sangre que era rociada en el propiciatorio por el sumo sacerdote, era simplemente algo que le estaba llevando a lo que iba a suceder. Entonces nos dice Hebreos, y eso lo estudiamos aquí en esta serie, y nos dice la palabra que ahora no es el sumo sacerdote, sino Jesucristo. Él es el sumo sacerdote. Él es el cordero inmolado.
La sangre de Él es la que es derramada. Y esa sangre, cuando Jesucristo resucitado entró al propiciatorio del tabernáculo celestial, no el que estaba en Jerusalén, no el de aquí de la tierra, sino el celestial, en ese instante hubo propiciación por todos los pecados para siempre, no una vez al año, para siempre. Y ahí estaban los tuyos y los míos. Y el problema es que muchos del pueblo de Dios no se les enseña eso. Pero eso es lo que Juan está hablando aquí. ¿Y por qué Dios hizo eso? Por su amor incondicional. Porque el amor de Dios no está basado en leyes, en comida, en qué día guardas, o en qué vistes, o qué haces, o qué no haces, o que si sirves o no sirves, o que si ayunas o no ayunas, o que si vas a la vigilia o no vas, que si cantas, que si no cantas, que si levantas las manos, que si las bajas, que si te arrodillas, que si te pones de pie, que si te acuestas, que si... ¡No! El amor de Dios es incondicional. No hay condición. Mi familia, te someto a considerar esta noche que la falta de un hombre y una mujer tener entendimiento y convicción de ese amor incondicional que envió ese hijo para hacer propiciación, esa es la raíz. La falta de convicción y entendimiento de esa gran verdad del Evangelio del Reino es la raíz porque gente pierde el gozo, la paz y se llenan de ansiedad, de pánico y todas las otras cosas. Es más, sus cuerpos se enferman más y más y más. Y Satanás se goza en ver que un hombre y una mujer que ha aceptado a Jesús, que ha nacido de nuevo, que ha confesado a Jesús como Señor de su vida, que va a una iglesia, que se hace miembro, que sacrifica, que da diezmo, que da ofrenda y que no tenga paz, no tenga gozo, tenga ansiedad, tenga frustraciones, sufra de depresión, tenga problemas físicos. Satanás se goza en eso, porque él dice, en ese no tiene entendimiento, ese no conoce el amor incondicional de Dios. Con ese yo he tenido éxito y por eso estamos aquí, para reprender las obras de Satanás y para traerte la palabra de Dios, para que tú tengas entendimiento y que el Espíritu Santo te dé convicción de que estás completo en Cristo. No hay nada que tú puedes hacer. Tú no puedes añadirle una sola cosa a lo que ya fue hecho en el Calvario y en la resurrección de Jesús. Nada tú puedes añadir, nada. Porque cualquier cosa que tú le añadas viene de ti y en ti no hay nada bueno. Ni en mí tampoco. Entonces, pídele al Espíritu Santo. Yo quiero ser un ciudadano de ese reino que no es comida ni bebida, sino paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir la palabra en esta noche. Te doy gracias por cada persona que se ha sintonizado y por los que en el futuro van a escuchar este mensaje. Padre, que tu Espíritu Santo les dé la iluminación y el entendimiento de que están completos en Cristo. Que qué significa de que en tu amor incondicional tú enviaste a tu Hijo para hacer nuestra propiciación. Dales entendimiento con claridad qué significa esa propiciación total y completa que ya tú hiciste. ¿Qué significa cuando dice que quitaste la culpa una vez y para siempre? Oh Espíritu Santo, ministra a los hijos de Dios que han sido engañados por la religión. Reprendemos ese engaño en el nombre de Jesucristo. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en cada persona que nos escucha en esta noche, donde quiera que estén, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.